Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados viendo esta transmisión en vivo y en directo. Hoy, febrero 10 del año 2023. Quiero saludar rápidamente a todos los que ya se han conectado. Robert Cabrera, John Jairo Chávez Ocampos. Tenemos también de este lado nuestra hermana Omaira Bruno aquí en Estados Unidos. Nuestro hermano y amigo Luis Ríos también. Tenemos a Argelia Baena para nuestro hermano Edwin Gutiérrez también allá en Medellín. Un abrazo a la distancia para todos los hermanos que se conectan también de ese lado de Colombia. Mis hermanos queridos, estamos pasando por una situación bien delicada y es imperativo que nosotros nos unamos como hermanos en Cristo en oración y para tratar también este tema el cual se está suscitando últimamente. Antes que nada, antes de dar paso a nuestro hermano Luis Ríos, un saludo también para el hermano Gabriel Gutiérrez, la hermana Vanessa Rossi y también para todos los demás hermanos que se van a conectar más adelante para ver esta transmisión por diferido. Voy a hacer una pequeña introducción, mi hermano. Acompáñenme por favor nuestros hermanos queridos con vuestras Biblias. Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 8. Para los que tienen sus Biblias, por favor síganme con cuidado. Yo lo voy a leer, versión Reina Valera del año 1960. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. ¿Se han preguntado, mis hermanos queridos, alguna vez por qué Dios permite todos estos desastres naturales? La tragedia del tsunami en Asia a finales del año 2004, el huracán de Katrina también tenemos en el año, si mal no recuerdo, 2005, ahí en el sureste de los Estados Unidos. El ciclón de Birmania tenemos en el año 2008. Bueno, todo esto tiene a mucha gente cuestionándose la bondad de Dios. Y bueno, en algunos casos es triste ver con frecuencia los desastres naturales que son nombrados como actos de Dios, mientras que no se le da crédito a los años o décadas o aún siglos de un clima benéfico. ¿Ok? Dios creó todo el universo, mis hermanos queridos. Si alguien quiere entender desde la creación, las escrituras, los invito, no se olviden, todos los domingos mi hermano Edgar está tocando el tema de Génesis. ¿Ok? Desde el principio, Génesis. Yo los invito todos los domingos, 9 de la mañana, hora Colombia, ahí en el canal Biblia Libre Prédica. Ahora Dios creó el universo y las leyes de la naturaleza. Lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. La mayoría de los desastres naturales son el resultado de estas leyes que están en acción. Ya tenemos los huracanes, tenemos los tornados, tenemos incluso los terremotos. Ahora todo esto resultado de la colisión de diferentes patrones climáticos. Los terremotos son el resultado de desplazamiento de las placas en la estructura de la corteza terrestre, como lo que nosotros llamamos placas tectónicas. Un tsunami es causado por un terremoto submarino, por ejemplo. Ahora, en el último terremoto ocurrido ahora, el 6 de febrero del año 2023, en Turquía y en Siria, dejó al menos 22.765 personas fallecidas. 82.956 personas resultaron heridas. 24 millones de personas han sido afectadas por este desastre natural y 6.589 edificios destruidos, de acuerdo a la información oficial de estos gobiernos. Ahora, la Biblia
La Biblia proclama que en Jesucristo nuestro Señor subsiste el control de la naturaleza. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 para corroborar. Ahora la pregunta sería aquí, ¿podría Dios prevenir estos desastres naturales? Por supuesto que sí. Algunas veces puede Dios influir en el clima. Claro, lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 17 y Santiago capítulo 5, versículo 17. Algunas veces causa Dios los desastres naturales como un juicio contra el pecado. Por supuesto que sí, mis hermanos queridos. Podemos ver en Números capítulo 16, versículo 30 al 34. Ahora, el libro de Apocalipsis describe muchos eventos que definitivamente pueden ser descritos como desastres naturales. Y lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, 8 y 16. Entonces viene una pregunta. ¿Es cada desastre natural un castigo de Dios? Por supuesto que no. De forma muy parecida a la que Dios permite que la gente mala cometa los actos malvados, Dios permite también que la tierra demuestre las consecuencias que tiene o ha tenido hasta el día de hoy el pecado sobre la creación. Y eso lo corroboramos en Romanos capítulo 8, versículo del 19 al 21, porque nos dice: porque el anhelo que tiene el pecado sobre la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La caída de la humanidad, y escuchen bien que esto es muy importante, en el pecado, mis hermanos, tuvo efecto en todo. Esa es la consecuencia de haber pecado. Bueno, en el caso de Adán y Eva, por desobediencia ante un Dios el cual es santo 3 veces, incluyendo todo el universo, fue contaminado. Todas las cosas de la creación fueron sujetadas a la vanidad y a la corrupción. El pecado es la causa final de los desastres naturales, así como es la causa de la muerte, la enfermedad y el sufrimiento también. Podemos entender por qué ocurren los desastres naturales. Lo que no podemos comprender es por qué Dios permite que ocurran. Ahora, ¿por qué permitiría Dios que el tsunami matara a más de 225,000 personas ahí en Asia? ¿O por qué permitió que Dios dejara que el huracán Katrina destruyera casas de cientos de miles de personas? Por un lado, tales acontecimientos suceden o sacuden, mejor dicho, nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Nos ponemos a pensar qué estaría pasando por la mente de Dios para que Él permita todo este tipo de acontecimientos. Ya vamos a darle paso a nuestro hermano Luis Ríos para que él haga una explicación del tema. Ahora, por lo general, las iglesias se llenan después de cada uno de estos desastres naturales, porque la gente se pone susceptible. En ese momento se llena. Pero sorpresa, con el pasar del tiempo, estas iglesias nuevamente vuelven al número inferior de feligreses o personas que asisten a ella. Mis hermanos, Dios es bueno. Hay muchos milagros asombrosos que ocurren durante el proceso de desastres naturales, evitando una mayor pérdida de las vidas, por ejemplo. Los desastres naturales causan que millones de personas reevalúen sus prioridades en la vida de cada uno. Cientos de millones de dólares en ayuda son enviados para auxiliar a la gente que está en sufrimiento. Una de las razones por la cual Dios permite que todo esto acontezca es que también hay personas que no les gusta orar. Y nosotros como cristianos tenemos la obligación moral, es más, es nuestra manera de comunicarnos con el Padre Celestial para acontecer que nos aflige ver tanta gente que está sufriendo actualmente como consecuencia no solamente del terremoto, sino también del pecado que ha entrado en este sistema de cosas. Ahora, mis hermanos, es una gran verdad que todas estas cosas han estado sucediendo. No significa que ya estemos en el fin. Cuidado. La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre que está en los cielos. Mateo 24, versículo 36. Para corroborar, es un hecho que después de la desobediencia
de nuestros primeros padres, toda la tierra gime con dolores de parto. Y lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 22. Todo lo que está actualmente pasando, sabemos que es consecuencia de que el ser humano ejerció el mal llamado uso del libre albedrío allá en el Edén hace mucho tiempo atrás, y a partir de todo, de eso, todo, absolutamente todo se contaminó. Pero Romanos capítulo 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque en cuanto todos pecaron, porque todos pecaron. Eso para tenerlo presente. Ahora, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Corintios 15:21 ya nos da una esperanza y dice: y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ese es Cristo Jesús. Mis hermanos, es imperativo que nos arrepintamos de nuestros pecados todos los días de nuestras vidas. Y lo pueden corroborar con Esdras capítulo 9, Daniel 9 y Nehemías 9. Ténganlo ahí, apúntenlo, y con eso quiero dar paso o inicio un pequeño mensaje que nuestro hermano Luis Ríos nos va a compartir esta noche. Mi hermano Luis Ríos, bienvenido. Lo escuchamos. Bueno, David, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Gracias por esta oportunidad nuevamente de estar aquí y compartir con nuestros hermanos una porción de la palabra de Dios y poder traer un mensaje de esperanza. Hay una pregunta que nos podemos hacer, y es: ¿podemos alabar a Dios en medio de un fenómeno natural, en medio de una catástrofe natural? Vamos a tratar de ver qué nos puede decir la Biblia o qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Debemos recordar que el primer desastre natural del que leemos en la historia del mundo, pues no es otro que el diluvio de la época de Noé. Recordemos que a raíz de la sobreabundancia del pecado que estaba llenando el mundo conocido en ese momento, Dios decidió destruir todo vestigio de vida, tanto humana como vegetal y animal, y le preservó la vida a una familia por un hombre que él consideró justo. Y en ellos Dios decidió darle una oportunidad al hombre. Ahora, todo esto sucede, como decía el hermano David, por causa de la caída del hombre. Nosotros tenemos una naturaleza caída y las transgresiones pues no fueron eliminadas. Más tarde podemos observar que Dios vuelve a ejecutar un juicio de una manera bastante drástica en Sodoma y Gomorra. También se había desatado la maldad del hombre. Después del diluvio pasó un gran tiempo y nuevamente Dios toma o hace juicio sobre cierta parte de la humanidad con la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que es un hecho histórico reconocido, ¿no? Ahora, el Señor tenía que preservar a la humanidad para que hubiera una línea humana lo suficientemente pura para que su hijo naciera con el propósito de la redención. Recordemos que Dios desde Génesis 3, desde Génesis 1, desde Génesis 3, ya tenía Dios previsto el proceso de redención del hombre, ¿no? Y Dios va a planificar todo para que suceda conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Entonces, en Adán y Eva, que fueron los que introdujeron el pecado al mundo, el planeta también experimentó una maldición. El hermano David citaba a Romanos, donde dice que la creación gime buscando la redención, ¿cierto? Entonces, las espinas, las malas hierbas y la tierra endurecida, que no debería crecer nada, llegaron a existir.
la tierra gime al ser liberada de esta maldición, como decía el hermano David, citando el pasaje de Romanos, ¿sí? Debido a esto, pues hoy experimentamos crisis climáticas y planetarias de muchas formas. Por ejemplo, las diferencias atmosféricas provocan tornados y huracanes que producen inundaciones y vientos fuertes. Eso es algo normal. Hay unas épocas del año donde realmente el mundo queda a la expectativa de aquellos famosos tornados que se levantan y que golpean muy fuertemente, sobre todo a los Estados Unidos. Las placas tectónicas, como lo anunciaba el hermano David, se desplazan y provocan terremotos y tsunamis. Recordemos el tsunami ocurrido en Japón, que fue una catástrofe bastante fuerte para aquella época, ¿sí? Y también la falta de humedad en el aire provoca sequías e incendios forestales, ¿no? Esto no es gratuito, pues esto es parte de consecuencia de la caída del hombre. Recuerda que cuando el hombre cayó, pues trajo maldición sobre la creación, ¿sí? Y pues citando el pasaje de Romanos en 8:22, en la nueva versión internacional, que dice: sabemos que toda la creación ha estado gimiendo con dolores de parto hasta el día de hoy. Entonces, podemos perder la esperanza si nuestra atención solo se centra en las catástrofes que tenemos ante nosotros, que ese es el problema de la mayoría de la gente, que se fijan en las catástrofes, en las situaciones adversas que suceden. Muchas nos afectan, ¿sí? Y podemos identificar que hay 4 formas en las cuales podemos alabar a Dios a través de estos desastres naturales. ¿Cómo así que podemos alabar a Dios a través de estos desastres naturales? ¿No? O sea, parece absurdo, parece una exageración, parece una ocurrencia pues descabellada, ¿no? Entonces, la primera de ellos es: reconozcamos que los desastres no son hechos de Dios, todos. O sea, no todos los desastres son hechos de Dios, ¿no? Cada vez que ocurre una tragedia, hay grupos de personas que comienzan a gritar que Dios está juzgando cualquier ciudad que fue blanco de una calamidad. O sea, Dios está enviando juicios sobre ese país, sobre esa ciudad, y no necesariamente eso es así. El Señor es todopoderoso, y si estuviera juzgando a la humanidad a través de tragedias y otros eventos, nos preguntémonos, ¿por qué se detendría en cierta ciudad o región? El mal existe en todo el mundo, ¿cierto? O sea, hoy en día, pues, más como estamos viendo cómo el mundo camina desenfrenadamente al pecado de una manera exorbitante, ¿sí? Entonces, decir que Dios está juzgando el mundo porque hubo un terremoto aquí, porque hubo un terremoto allá, pues, y el resto del mundo, o sea, no podemos mirar eso como si fuera un juicio severo de Dios, ¿no? En Romanos 5:9 dice: ya que ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvados de la ira de Dios por medio de él? Nosotros como cristianos, antes de poner nuestros ojos en el mundo, en la naturaleza, en lo que sucede, pues la Biblia nos insta a que miremos primeramente a Jesucristo, que miremos su palabra. Recordemos que la palabra de Dios, dada para nosotros los cristianos, es un mensaje de esperanza, ¿no? Y nuestra esperanza pues debe estar sentada y fundada en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, debemos recordar que el pecado necesita ser juzgado, y ha sido a través de Cristo. O sea, el pecado fue juzgado a través de Cristo, y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, pero derramó esa ira sobre Cristo en lugar de sobre los pecadores. Estamos en un periodo de gracia, pero eso no significa que las personas no sean responsables de sus propias acciones. O sea, si bien es cierto que nosotros los cristianos, o sea, la humanidad entera, y en especial nosotros los cristianos, estamos viviendo un periodo de gracia, no significa que no seamos responsables de nuestras propias acciones, ¿sí? En Romanos 2:5, ¿qué nos dice el Señor? Dice: pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, ¿no? O sea, Dios dice que de todas maneras el hombre es responsable, ¿no? Como un segundo concepto, una segunda manera de alabar a Dios en
en medio de las circunstancias adversas, dice que todavía hay consecuencias por vivir en desobediencia. O sea, todavía la humanidad y el mundo pues vive consecuencias porque se vive en desobediencia. Y cada persona debe aceptar el sacrificio del Salvador. Aceptar el sacrificio del Salvador. Un ministerio que solo los escogidos, solo los que Dios ha escogido, pues el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos convence, ¿no? Nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Pero eso no significa que nosotros no le hablemos a los demás la necesidad del arrepentimiento, porque no sabemos quiénes están en ese momento también proclives a que su corazón y su fe sea despertada. El gran juez, como muchos conocen al Señor, ¿sí?, está dando tiempo al mundo para que se arrepiente y se vuelva a Él antes de infligir el castigo, ¿sí? Habrá una recompensa final, todos sabemos, pues esperamos esa recompensa, esa restauración que Dios ha prometido y que se ve muy claramente en Apocalipsis, ¿sí? Pero hasta que llegue ese momento, se nos extenderá la gracia y la misericordia de Dios, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 5:9, el Señor dice, porque Dios no designó para sufrir ira, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, muchas de las situaciones por las cuales el Señor permite que pasemos es para que recibamos la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, podemos estar agradecidos de que estas adversidades no sean un castigo que se nos envía, ¿no? Son reacciones naturales a los cambios que en este gran universo, en esta gran canica azul, como algunos llaman a la Tierra, ¿sí?, en la cual vivimos. Ahora, vemos que personas compasivas se unen con ayuda cuando llega la destrucción. Y la hemos visto en diferentes países, en países ricos, en países pobres, en países que están desarrollándose. Aquí en Colombia, cuando hemos pasado por situaciones difíciles, pues hemos visto cómo el mundo se ha abocado a ayudar, ¿no?, de manera generosa, ¿cierto? Y lo que uno ve más es, por ejemplo, la acción de los cristianos. Los cristianos están siempre listos a proveer ayuda más allá de sus propios recursos, ¿no? Los voluntariados viajan a través de los estados para brindar asistencia a quienes han experimentado la devastación. Hoy en día, pues hoy en este momento estamos viendo esa marcha gigantesca de organismos tanto laicos como cristianos hacia estos dos países que acaban de sufrir estos terremotos, ¿no? En 1 Juan 3, 17 y 18, el Señor nos dice, si alguien tiene posesiones materiales y ve a un hermano o hermana en necesidad, pero no tiene compasión de ellos, ¿cómo puede haber amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, no amemos con palabras, sino con acciones y con verdad. O sea, Dios nos insta a que mostremos nuestro talante y nuestro carácter de cristianos, que reflejemos esa imagen que tenemos que reflejar de Dios, de Cristo Jesús, ¿no? Entonces no podemos quedarnos los cristianos callados o simplemente doblando rodillas, ¿no? Porque muchos pues piensan que solo orando se solucionan los temas. Y claro, la oración es muy importante, no estoy diciendo que no, y la oración es la manera como que tenemos para nosotros acercarnos a Dios y pedirle clemencia, pedirle misericordia, pedirle, clamarle, ¿no? Pero también hay momentos de orar y hay momentos de actuar, ¿no? Entonces, aunque no todo el mundo ha experimentado un peligro meteorológico que acabó con sus posesiones, ¿cierto? Todos podemos identificarnos con lo que se siente al pasar por malos momentos. La cercanía nos hace sensibles a eso, ¿no? Queremos ayudar a otros a recuperar sus vidas tanto como les sea posible. Y sabemos que recibiríamos la misma mano amiga si estuviéramos en la misma situación. Ahí es donde se despierta ese deseo de solidaridad que tienen los seres humanos por naturaleza, ¿no? Aún los más perversos en situaciones trágicas, muestran humanidad y muestran ese deseo de ayudar, ¿sí? Entonces Dios ha puesto el deseo de llegar a nuestro prójimo en nuestro corazón, ¿sí? Podemos agradecerle por ayuda que proporciona a través de otras personas, ¿no? En Hebreos 13:16 dice, y no olvidéis compartir con los demás,
porque con tales sacrificios Dios se agrada, ¿no? O sea, Dios se agrada cuando, sobre todo sus hijos, corremos a socorrer, corremos a ayudar, corremos a mostrar la cara de Dios, porque pues, nosotros se supone que somos, y debemos estar convencidos, somos embajadores de Cristo, ¿no? Como un tercer punto, pues la tierra se renueva, la tierra siempre se renueva, ¿no? El creador, Dios, puso en este planeta la capacidad de curarse a sí misma. O sea, es increíble ese aspecto maravilloso que Dios le dio a su misma creación, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que los incendios forestales son destructivos y peligrosos, pero una vez que se apagan y se logran controlar, la tierra comienza a crecer nuevamente, ¿sí? La tierra comienza nuevamente a dar frutos, o sea, nuevamente la hierba empieza a florecer, las flores, los árboles frutales empiezan o sea, la tierra empieza nuevamente a renovar aquello que fue destruido por un incendio, ¿no? Entonces, los nuevos brotes de vegetación en los bosques vuelven a ser verdes en unos pocos años, ¿no? O meses. Depende de qué tan fértil sea la tierra que haya sido afectada por un incendio forestal, ¿no? Como dice el Señor en Isaías 45:18, porque así dice el Señor, el que creó los cielos es Dios, el que modeló e hizo la tierra, la fundó, no la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Dice, yo soy el Señor y no hay otro. ¿Sí? O sea, el mismo Señor está diciendo que Él creó la tierra para que estuviera habitada, estuviera hubiera florecimiento en la tierra. Entonces Dios mismo se va a encargar o le ha dado a la tierra esa particularidad de que ella se restaure a sí misma, ¿no? Recordemos que en el Mount St. Helens, en el área del Pacífico noreste de los Estados Unidos, voló la cima de la montaña arrojando cenizas y lava en 1980. Pero el sistema ecológico de esa área ahora está lleno de vegetación y hábitats de vida silvestre. O sea, los que vieron ese desastre y que pudieran ver hoy cómo está esa parte de Estados Unidos, pues pareciera que no pasó nada, ¿no? Claro, pasaron muchos años, pero hoy se puede ver que eso está florido, ¿sí? En Génesis 8:22, el Señor dio una promesa, dice, mientras la tierra permanezca, nunca cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, es un ciclo que siempre se va a repetir, porque es una ley que el Señor le dio a su creación, a la tierra en especial, ¿sí? Y si bien la destrucción de hogares y bosques es devastadora, podemos estar agradecidos de que la tierra nunca permanecerá inactiva y vacía. Eso lo podemos ver día a día, ¿no? Como un cuarto elemento, pues alabemos al Señor, alabemos a Dios, porque Él es el Señor, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 5:18, el Señor nos dice, dad gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, si vemos bien el versículo, si miramos, nos fijamos en algo, con la intención de agradecer a Dios por todo lo que sucede, pero en el pasaje dice que debemos dar gracias en todas las cosas. O sea, dice que demos gracias en todas las cosas, no debido a todas las cosas. O sea, Dios nos llama a que demos gracias en las cosas, no debido porque las cosas suceden, sean buenas o sean malas. O sea, debemos dar gracias en las cosas, ¿sí? No importa lo que suceda. O sea, podemos alabarlo porque tenemos un Padre que se preocupa y nos da una manera de ser rescatados. Debido a la tragedia, recordemos que debido a la tragedia en el jardín del Edén, pues Satanás se convirtió como si fuera el gobernante de este mundo, ¿no? Y por lo tanto, en la tierra arruinada, ¿sí? Él es el autor de destrucción. Satanás es el autor de la destrucción. Así lo dice el Señor en Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir, ¿cierto? En contraposición a lo que es el Señor. Dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? O sea, nuestro Padre es restaurador. Cristo es restaurador. Dios no es destructor. Dios no es destructor. Dios es un Dios que restaura, ¿no? Entonces, cuando alabamos a Dios, pase lo que pase, demostramos que tenemos fe en Él,
¿sí? Para que se encargue de nuestras necesidades y sane nuestras heridas. O sea, nosotros debemos descansar en Dios porque Él es el que va a estar ahí pendiente de nosotros, siempre lo hace, ¿sí? También nos dice que podemos hablarle a nuestra montaña. ¿Cómo así que a nuestra montaña? ¿Sí? Cualquiera que sea nuestra montaña, cualquiera que sea nuestra montaña, si tenemos la fe de una semilla de mostaza, esa montaña será quitada. ¿O no nos lo dijo el Señor Jesús? ¿No? En Marcos 11, 23 y 24. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítete de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Sí? O sea, el Señor Jesucristo nos ha dicho esta la promesa. Claro, hay una condición, ¿no? Hay que creer, no hay que dudar. Porque muchas veces nosotros los cristianos decimos que creemos y que tenemos fe, pedimos y estamos orando y estamos clamando, pero en nuestra mente, o sea, nuestra mente pareciera que se dividiera en dos. Entonces, una parte de la mente empieza a clamarle a Dios, a pedirle, y la otra parte está dudando. ¿Será posible? ¿Sí será cierto? ¿Será que sí va a pasar? Es que yo no he visto que el Señor se mueva. Yo ya le pido al Señor por esto y no veo que pase. O sea, ese es el problema de nosotros, que no tenemos una fe como le dice el Señor, como la pide. Como un pequeño grano de mostaza. Además, no puede soportar que el soberano del universo sea alabado. Ese es digamos, la guerra que tenemos con él. Él no soporta que el cristiano doble rodillas para alabar a Dios, por eso nos estorba, por eso nos tienta, por eso persiste en distraernos, en que nosotros apartemos nuestra mirada de Dios, porque Él no soporta un pueblo que alaba a Dios, Él no lo soporta. Él nunca va a estar en medio de un pueblo que alaba, porque pues en donde hay alabanza, ahí está la presencia maravillosa de Dios, ¿sí? Y podríamos mirar como un último paso, como un quinto evento, que es las lecciones aprendidas del pasado, ¿sí? Las lecciones aprendidas del pasado. A todos nos gustaría evitar futuras plagas, o sea, ¿quién no quiere evitar que las cosas se repitan, ¿sí? Pero a través de los eventos del pasado, la ciencia y la tecnología han encontrado formas de manejar los sistemas de alerta, ¿sí? Recordemos que después de que el huracán Katrina azotara la costa de Luisiana, que se construyeron diques más altos para proteger contra los límites del poderoso río Mississippi. O sea, esa experiencia llevó a que el hombre, a través de la ciencia, fuera más eficiente en métodos de protección, ¿no? El radar Doppler también, por ejemplo, continúa mejorando las formas de advertir a las personas en el camino de los tornados. Recordemos que Estados Unidos es un país que es azotado mucho por tornados. Y los sismómetros sensibles detectan el movimiento en la corteza del globo para producir los terremotos, para que los residentes puedan huir a lugares seguros, ¿no? Por eso ahorita hay muchos organismos del gobierno, inclusive nacionales e internacionales, que ubican ciertos sismómetros sobre todo en aquellos lugares donde ocurren sismos con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, estos instrumentos son los instrumentos creativos de la mente de la humanidad. O sea, Dios le dio una mente creativa al hombre, precisamente para que el hombre aportara a la misma creación de Dios, ¿no? Dios nos dio esa inteligencia para saber cómo evitar de manera segura muchos desastres, ¿no? Los desastres naturales serán parte de esta esfera afligida hasta que Jesús la restaure en una nueva habitación, como nos dice Apocalipsis 21:1, ¿no? Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. O sea, la promesa que tenemos en Cristo Jesús es que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no van a haber desastres, donde ya no van a haber aflicciones, donde ya no va a haber angustias, donde pues vamos a estar en la presencia de Dios, ¿no? Pero mientras eso llega, hasta entonces podemos alabarle porque nos ha dado sabiduría, nos ha dado dirección, nos ha dado protección cuando nos mantenemos firmes en su palabra, ¿no? Y pues concluyamos con el Salmo 91, 9, 10 que dice: el Señor es mi refugio y haces del Altísimo tu morada. Ningún mal te sobrevendrá, ningún desastre se acercará a tu tienda. O sea, no debemos pensar siempre que todos los desastres
y las circunstancias adversas por las cuales atraviesa el planeta o una región en particular, es porque Dios ha desatado su ira sobre ese lugar. No, es consecuencia de la responsabilidad del hombre, del pecado que se introdujo en la tierra. Hubo un desequilibrio, y en la restauración del cristiano, en la restauración de sus hijos, pues Dios también va a restaurar la tierra, esa es la promesa. Y pues bueno, tenemos que unirnos en eso y esperar siempre confiados en Dios. Y pues hoy nos convoca a orar por dos países que en su mayoría pues no son cristianos, no profesan, la mayoría no profesa la fe cristiana, la verdadera fe, no creen en el verdadero Dios, pero nuestra obligación y nuestro deber como cristianos es clamar por todo el mundo, porque no sabemos cuántos cristianitos hay allá que el Señor tiene allá y necesitan de nuestras oraciones. Entonces, pues, hermano David, le devuelvo la dirección de este momento. Mis hermanos queridos, bueno, así como mencionó mi hermano Luis Ríos, nosotros tenemos la obligación de orar por estos países indistintamente, indistintamente de que si ellos son cristianos o no. Nosotros no tenemos, siempre en todos los estudios menciono, nosotros no tenemos el atributo incomunicable de la omnisciencia. Ese atributo solamente es de Dios. Es incomunicable, no somos omniscientes. Ahora, nosotros, indistintamente de la situación espiritual que esté pasando una persona, tenemos que orar por ellos. No solamente por ellos individualmente, sino también tenemos que orar por las naciones. Es triste, es lamentable incluso ver, entre comillas, cristianos que dicen, tenemos que orar por Israel. Pero lo que le pasa a Siria o lo que le pasa a Turquía es consecuencia del pecado, porque ellos no aceptan al Mesías. Mis hermanos queridos, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, no solamente debemos orar por Israel, la Israel étnica, porque ellos no aceptan, no toleran, no lo quieren, lo aborrecen, no quieren saber nada de Jesucristo el Señor, no lo quieren aceptar como el Mesías, ni hablar de que lo van a aceptar como la segunda persona de la deidad. Y sin embargo, muchos cristianos que han optado por esa idolatría a la nación de Israel, la étnica, sin embargo, ellos dicen, tenemos que orar por Israel. No, mis hermanos, y a ellos, mis amigos, tenemos que orar no solamente por ellos, por la Israel étnica, porque no conocen al Señor, sino también por estas naciones en cuestión, la que estamos tratando, Siria, Turquía, Ecuador, Panamá, Colombia, Ecuador. Ahora último hubo el último referéndum y volvieron a ganar personas que han tenido destruido el país ahora último. Y no me meto en política. De igual manera en Colombia siguen los mismos políticos destruyendo de una manera no solo económica, sino de una manera moral y espiritual toda Colombia. No me voy a meter, insisto, no me voy a meter en temas de política, pero es imperativo que nosotros no solamente oremos por las personas que están en todos estos países, sino por las naciones, porque solamente Dios conoce quiénes son sus escogidos, y tarde o temprano van a experimentar ese nuevo nacimiento. Y ellos van a alabar a Dios en medio de las circunstancias. No solamente en un terremoto, sino también en un maremoto o en la situación que sea. ¿Qué peor tragedia le puede pasar al ser humano sino el mismo hecho de que no tengan al Señor Jesucristo como el Señor de su vida? Hechos 4:12 dice claramente, fuera de Cristo no hay salvación. Es verdad, dice, oramos por Israel. Deben orar por Israel, porque mientras no acepten al Señor, ya sabemos cuál es el destino que van a tener, y por la eternidad. De igual manera, por estas naciones, Turquía, estas naciones como Siria. Ustedes recordarán lo que pasó, toda esa masacre allá cuando estuvo Muammar el Gaddafi. Ustedes recordarán
¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente inocente? Aparte de que también lo mataron a él. Mis hermanos, no tenemos comprada nuestra vida en sí por nosotros mismos. Como cristianos, la vida de nosotros no nos pertenece, le pertenece a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él pagó con su sangre allá en la cruz a precio carísimo. Entonces, hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. De igual manera pasa con las personas que están considerados para salvación, que están en medio de estos sitios donde hay estos desastres naturales. Y es por eso que los convoco, los invito, mis hermanos queridos, ahí donde ustedes estén en sus hogares. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a conversar con el Padre Celestial. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, soberano. Sabemos muy bien que solamente tú tienes el control total de todo lo que pasa en este sistema de cosas. Todo lo que tiene que pasar, tú ya lo tenías previsto, tú ya lo habías decretado desde la eternidad. Sin embargo, Padre Santo, en nuestra humanidad nos aflige y nos duele ver la vida de tantas personas que están perdiendo sus hogares, incluso perdiendo a sus familias. También nos emocionamos y nos llenamos de gozo cuando vemos que estas personas que están rescatando los cuerpos encuentran niños con vida. Indistintamente de su situación espiritual, Padre, clamamos misericordia por estas naciones. Clamamos misericordia por todas las naciones que están ya sintiendo los dolores de parto. Padre Santo, no sabemos quiénes son las personas que tú has decretado desde la eternidad pasada, quiénes son los que van a sentarse en las bodas del Cordero. Sin embargo, como cristianos responsables, nosotros clamamos por la vida de cada uno de ellos. Te rogamos, te suplicamos, te pedimos, concédeles el arrepentimiento para que tu Santo Espíritu sea tratando con ellos en sus vidas y puedan alabar y puedan testificar de Cristo Jesús en medio de estas situaciones que afligen no solamente a uno de manera individual, sino al mundo entero. Este tipo de situaciones convulsionan el mundo. Y en algunos casos, los medios de comunicación también exageran y empiezan con el amarillismo. Padre Santo, no nos interesa hacernos famosos con ese tipo de noticias. No somos nosotros amarillistas. No, Padre. Nosotros nos convocamos para orar. Porque si a un cristiano no le duele la situación del prójimo, habría que cuestionarse si verdaderamente es un cristiano. Nos aflige, nos duele. Ayuda, Padre, a todo aquel que está pasando por una situación de esta magnitud, que tú los tienes considerados para salvación. Padre, que no falle su fe. Por favor, Padre, ábreles el entendimiento. Que reconozcan que no hay salvación fuera de Cristo Jesús. No solo oramos por estas naciones que están sufriendo estos dolores de parto, sino también por aquellos que en algún momento tuvieron el privilegio, por así decirlo, de poder testificar de Cristo Jesús. Sin embargo, no lo hicieron porque el Señor dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oramos, Padre, clamamos por Israel étnica, porque sabemos que fuera de Cristo, no importa que hayan nacido en Tierra Santa, van a arder por la eternidad. Y eso es triste, Padre Santo, eso es triste. Sabemos que cuando tú hablas de que todo Israel será salvo, estás hablando de los cristianos que están escogidos desde antes de la fundación del mundo y están regados por todos los rincones del planeta. Incluso en medio de estos países como Siria, Turquía, Marruecos, Egipto, etcétera, etcétera. Tarde o temprano,
Ellos van a abrir sus ojos por el poder de tu palabra, y tu Santo Espíritu los va a convencer de pecado y los va a amalgamar, fusionar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo va a preparar la novia para cuando venga nuestro Señor en poder, con poder y gloria, con todos sus ángeles y sus galardones. Gracias, Padre Santo, porque en medio de esta situación damos gracias. Damos gracias, Padre, no porque no nos haya pasado a nosotros estas catástrofes, sino porque cada vez que vemos este tipo de situaciones nos recuerda cuáles son las consecuencias de desobedecer y de burlarse en la cara de un Dios el cual es santo 3 veces. Perdónanos. Perdona nuestros pecados. Nos arrepentimos porque pecamos contra el cielo y contra ti. Padre, perdónanos. Ten misericordia de las personas que aún no te conocen. Por favor, concédeles el arrepentimiento. Tú sabes quiénes son. Gracias, Padre, porque así tú has querido que nos reunamos a esta hora. Hemos sacado un espacio de nuestro tiempo para poder conversar contigo. Gracias, Padre Santo. Te suplicamos, quédate con nosotros y ayúdanos a tener un sueño placentero. Te suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, le damos muchas gracias a todos los que ya siguen conectados. Un abrazo a la distancia a mi hermana Ana Carolina Anduray. Puede habilitar su cámara si usted desea, y mi hermana Omaira también, si usted quiere, puede ayudar. Bendecido, hermano David, bendecido a todos, Dios les bendiga. Mi hermano Omaira, estamos ahí en oración, no solamente por los países que están sufriendo ya estos dolores de parto, por así decirlo, sino también por todas las naciones. No sabemos, mis hermanos, no sabemos. Hoy estamos aquí. ¿Quién sabe si el día de mañana le toca a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero sea lo que pase, sea lo uno, sea lo otro, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. En medio de todo. Así que, mis hermanos, no sé, yo les voy a... tratamos de no hacerlo muy largo porque, pues, mi hermano, es viernes y hay que descansar. Va la foto a las 3, 2, 1. Bendiciones, mis hermanos. Espero volverlos a ver en una próxima transmisión. Si el Señor lo permite, no se olviden el día de mañana, el día domingo, 9 de la mañana, Biblia Libre Prédicas. No se olvide de compartir, no se olvide de darle like, comente, que llegue el mensaje no solamente a los familiares, a los amigos, a los conocidos. Y hay mucha gente que quizás tenga enemigos. También compártalos. Bueno, mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Bendiciones.